siguiente: introducción, planteamiento del problema, objetivos, justificación, supuesto, alcances y límites del estudio, estructura del estudio, marco contextual, teórico y metodológico, y conclusión. Este tema resulta ser bastante relevante, ya que en los últimos años la alimentación de los niños se ha ido descuidando bastante. Esto es principalmente por el agitado estilo de vida que ya suelen tener los padres en la actualidad. Ahora, esto empieza a traer muchos problemas en la salud de los niños, ya que la alimentación en esta etapa es bastante importante. Por eso se hace este trabajo, para mostrar interés hacia una creciente problemática y darle una solución que sea viable. El planteamiento del problema es el siguiente. Aquí hay una estadística en la que se indica que el 55% de los niños en el país tienen una talla saludable, un 35% padece obesidad y un 10% tiene desnutrición. Esto resulta ser bastante alarmante, ya que casi la mitad de los niños en México tienen algún problema relacionado con la nutrición. Algunos datos son los siguientes. Los niños ya no son bien alimentados desde su primera etapa de vida, esto es cuando son bebés, ya que la leche materna nos da todos los nutrientes que necesitamos durante los 6 primeros meses de vida, y es lo único que necesitamos. Además, esto dictará una pauta acerca del desarrollo de los niños. También los padres ya prefieren alimentar a sus hijos con alimentos que sean convenientes y fáciles de preparar, esto es porque no toman mucho tiempo de elaborar. Por eso es que las cooperativas escolares toman un papel bastante importante en la alimentación escolar de los niños, ya que ellos son los principales proveedores de alimentos. Entonces, los encargados de las cooperativas prefieren obtener una ganancia antes que ofrecer alimentos de calidad a los niños. Y los niños también van a preferir comer algo que les guste a algo que les sea bastante saludable. Entonces, esto causa que la obesidad sea muchísimo más común en las urbes y se concentre en el norte del país, mientras que la desnutrición es más común en las zonas rurales y se concentra en el sur. Las consecuencias a futuro de malnutrición son que primero se empieza a tener un bajo rendimiento escolar, que normalmente se manifiesta con bajas calificaciones. Se empieza a tener un bajo rendimiento físico, se empiezan a tener diversas enfermedades como diabetes y cardiopatías. Esto puede ser en la adultez o incluso en la adolescencia. Se empiezan a presentar anomalías genéticas que son transmitidas de generación en generación, siendo la más grave de ellas la muerte. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los beneficios de que los padres de familia de los niños de 5 a 7 años del Colegio Intercanadiense adquieran conocimientos sobre nutrición y los apliquen de forma práctica en la dieta de sus hijos? Estos son los objetivos del trabajo. El objetivo general es dar a conocer los beneficios de que los padres de los niños de 5 a 7 años del Colegio Intercanadiense apliquen conocimientos de nutrición de una forma práctica en la alimentación de sus hijos, apoyándose en técnicas gastronómicas. Los objetivos específicos son identificar y dar a conocer los beneficios que tiene la alimentación balanceada en niños, exponer cómo afecta la mala nutrición en la vida cotidiana de estos. También es aprender a aplicar el conocimiento sobre nutrición en los infantes que tengan problemas de salud y contribuir a prevenirlos. También se busca enseñar de una forma práctica a los padres de familia sobre diversas técnicas de cocción y cómo estas pueden ser ejecutadas de una buena manera para preservar casi al máximo los nutrientes que contiene cada alimento. Asimismo, se busca desarrollar en los padres de familia las habilidades necesarias para elaborar platillos adecuados y armar menús infantiles. La justificación del trabajo es el siguiente. ¿Por qué vale la pena investigar esto? Esto es porque nosotros comemos 3 veces al día y la alimentación resulta ser bastante importante para un niño, ya que se encuentra en una etapa muy importante del desarrollo físico y psicológico. También porque hoy en día muy poco nos preocupamos por lo que se suele comer en casa y los padres pues menos se van a preocupar por lo que comen sus hijos. También porque somos muy influenciados por bastantes opiniones que en su mayoría son erróneas o están mal fundamentadas. También porque la nutrición en general es tenido como un tema bastante tedioso y aburrido y como algo exclusivo para gente enferma. Ahora, ¿qué se quiere lograr con esto? Se busca hacer un curso que sea práctico para los padres de familia. Se les va a enseñar una parte de teoría y cómo es que ellos pueden llevar esta teoría a la práctica. Además, también para cambiar el conocimiento que tienen acerca de este tema y la percepción del mismo. También se busca dar a conocer que este tipo de conocimiento aporta diversos beneficios a la salud como económicos y que también se puede adaptar la actividad a la rutina y a las necesidades personales. El supuesto de la investigación es el siguiente. Se esperan beneficios a corto plazo, como que, por
y que se ve que su energía a lo largo del día es constante y ya de repente no se siente cansado o aburrido. También si el niño tiene un peso y una talla que sean bajos, se va a contribuir a estabilizarlos o bien a alcanzarlos poco a poco. Y si se tiene algún problema de salud, los nutrientes ingeridos van a contribuir a estabilizar. Los beneficios a largo plazo que se esperan son los siguientes. Se verá reflejado en el correcto crecimiento, buen desarrollo psicomotor y buen funcionamiento del organismo conforme el niño vaya alcanzando la adolescencia. También se van a evitar trastornos y enfermedades que tienen su raíz en la mala alimentación. Asimismo, se le va a dar un buen ejemplo a todas las personas que nos rodean. Alcances y límites del estudio son los siguientes. Los alcances son el crear un curso sobre nutrición infantil para padres de familia y enseñarles las diversas aplicaciones gastronómicas que tiene este tema. Asimismo, enseñarles que esto es posible ejecutarlo en casa y llevarlo a cabo de una forma satisfactoria para empezar a ver cambios en el estilo de vida y en los hábitos del niño. También se busca establecer un parámetro para saber qué tan bien se está alimentando la niñez mexicana y si lo estamos haciendo bien, de qué forma podemos mejorar o potenciar lo que ya se está haciendo, pero si se está haciendo mal, ver la forma en la que podemos nosotros mejorar y cambiar. Las limitaciones del trabajo son las siguientes. Este trabajo obviamente no va a ser de interés para aquellas personas que no deseen hacer cambios en su estilo de vida y específicamente en lo que están comiendo. Tampoco se recomienda aplicar este conocimiento a un niño que sea médicamente inestable y requiera supervisión médica constante, ya que un cambio en la alimentación podría variar su enfermedad y lo que sea que esté sintiendo. Esta investigación tampoco debe de ser tomada como un sustituto a una asesoría médica con un profesional. Si ya saben los padres de familia que su hijo lo necesita, se recomienda consultar primero con un médico. La estructura del estudio es el siguiente. En el capítulo 1 se da la introducción, en el capítulo 2 se describe el problema y algunas de sus complicaciones, en el capítulo 3 se describen los objetivos, en el capítulo 4 se da la justificación, en el capítulo 5 se da el supuesto, en el capítulo 6 se van a dar los alcances y las limitaciones, en el 7 se da precisamente este apartado, en el 8 se da el marco contextual, en el 9 se da el marco teórico, en el 10 el metodológico, en el 11 las referencias y en el 12 los anexos. Este es el marco contextual. Bueno, la historia de la nutrición internacional y de la niñez en general es la siguiente. En el 1375 empiezan a existir registros sobre cómo se procuraba tener una alimentación abundante para la gente enferma en los hospitales. Alrededor del año 1500, la alimentación se vuelve muchísimo más importante que la higiene en los sanatorios. En el 1600 apenas empezó a existir el concepto del niño, ya que antes no había una diferencia tan marcada entre esta etapa y la adultez. En el 1637, en los hospitales se empieza a dar importancia al comer balanceado y al aspecto de los alimentos que se sirven a los enfermos, ya que se cree que estos pueden contribuir de una forma positiva a la recuperación. Hasta el 1800 nace el término de bebé. En el 1877 se empezó a prohibir el castigo infantil en América, así como los trabajos forzados. En el 1900 hasta apenas empieza a protegerse la niñez a través de instituciones y tratados que procuran su bienestar. En el 1920 se empieza a dar importancia a la nutrición infantil. Hasta el 1923 se le empieza a dar importancia al tipo de alimentos y a la hora en la que son servidas en los hospitales. Y finalmente en el 1924 empiezan a surgir algunas instituciones más formales que se dedican a proteger los derechos del niño. Ahora un poco de historia nacional. En el 1932 al 1935, el Instituto Carnegie en Washington empieza a estudiar los hábitos alimenticios de los mayas yucatecos, los cuales, por cierto, empiezan a ser bastante pobres. En el 1934, el doctor Olascoaga empieza a aplicar la dietología en los programas gubernamentales. Esto quiere decir que hay un primer acercamiento entre el gobierno y la importancia de la nutrición. En el 1936, el Departamento de Salubridad empieza a enseñar a la población sobre nutrición. En el 1943, los doctores Ramos Olascoaga y Juana Navarro empiezan a preparar a los dietistas que trabajarán en el Instituto Nacional de Cardiología. Esto es para darle a los enfermos una forma más en la que se pueden recuperar. En el 1944, el doctor Miranda funda el Instituto de Nutriología Mexicana. En el 46 se funda el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Y en el 1958 se van a funcionar las dos instituciones anteriores para crear el Instituto Nacional de Nutrición. Hasta el 1972 se crea la primera licenciatura en nutrición en México. Y en el 1987 la dieta indígena se vuelve sinónimo de una dieta pobre.
Ahora, un poco de marco teórico. ¿Cómo estamos nutricionalmente en México? A partir de 2008 nosotros fuimos declarados el país con más obesidad en el mundo, superando Estados Unidos, en niños y en adultos. Tanto así que 8 de cada 10 niños son obesos en el país. El 85% de los niños también ya son sedentarios. Por eso es que el Estado en 2011 prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas. Esto es para evitar que los niños consuman tantas calorías durante la jornada escolar. Se buscó rebajarlas de 450 a solamente 100. Pero hasta el año 2019 todavía no se había cumplido la medida y se tiene solamente como una sugerencia. Ahora, ¿cómo estamos en el estado de Puebla? Las migraciones constantes del campo a la ciudad hicieron que se armara un cinturón de miseria impresionante y que se creara una potente combinación entre obesidad y desnutrición. Esto quiere decir que es gente que es bastante gorda, muy robusta, que tiene problemas propios de la obesidad como lo pueden ser la diabetes y la hipertensión, más aparte todas las consecuencias de la desnutrición como lo puede ser la anemia. Además, somos el segundo estado en desnutrición y el número 2 en obesidad a nivel nacional, y cada año aumentan los casos. La siguiente gráfica presenta cómo es que se distribuye el gasto de alimentos en el estado de Puebla, siendo esta sección amarilla lo que se gasta en carne, la sección azul lo que se gasta en cereales, la sección naranja lo que se gasta en vegetales y en pasta. Es importante recordar que este rubro es compartido. Este cuadro verde es lo que se gasta en leche. Esto es lo que se gasta en bebidas alcohólicas. Es bastante alarmante ya que se gasta casi lo mismo en leche que en bebidas alcohólicas, y esto muestra lo que le dan prioridad en los hogares poblanos. Y este rubro que comparten los vegetales y la pasta no está ni cerca de ser del mismo tamaño que el de la carne o que el de los cereales. Esto en parte es gracias a cómo es la industria de los alimentos, ya que en México se le invierte más dinero a la compra de estos que a comprar víveres como tal. La compra de víveres solamente representa 10,000 millones de pesos contra los 240,000 millones que representa la compra de alimentos a restaurantes. Por eso es que cada vez más personas ven un negocio en esto y les interesa vender alimentos y no tanto su calidad nutricional. De nuevo, estos suelen ser bastante convenientes y por eso es que muchas veces se llega a descuidar lo que contienen. Algunos restaurantes como las fondas suelen vender un poco de comida más casera, incluso para que se consuma en casa, pero muchas veces la gente no lo compra ya que cree que al final esa comida la va a terminar tirando a la basura. Por eso es que también para cocinar en casa han sido muy socorridos los alimentos congelados o refrigerados, ya que solamente puedes tomar una pequeña porción y calentarla rápido para comer. Esto también en parte es por culpa de la publicidad. La publicidad de comida chatarra está muy enfocada hacia los niños, suele ser bastante colorida, por lo que últimamente han surgido bastantes reformas para empezar a quitar todos estos personajes que llaman la atención de los niños. Y está bastante bien, ya que la publicidad llega a generar por sí sola ganancias por 672,000 millones de pesos. De estos, 20,000 millones son aportados directamente por los niños al hacer sus compras, ya sea en la tienda de la esquina o en la cooperativa escolar. Ahora, la infancia va a ser definida como un periodo muy especial, ya que los niños necesitan una protección y necesitan sentir el cariño de los adultos, además de necesitar otras cosas bastante esenciales para su buen desarrollo, como puede ser, por ejemplo, el jugar y entre esos sí, el alimentarse sanamente. La nutrición es definida como un proceso cuyo objetivo es proveer al organismo de todo lo que necesita para mantenerse vivo y funcional. Ahora, los niños están en una etapa de desarrollo físico y mental en los que empiezan a adquirir habilidades básicas para su vida, como puede ser el comunicarse, el socializar y el tomar sus propias decisiones. Incluso aquí se empiezan a mostrar preferencias por ciertas cosas. También durante la niñez se empiezan a prevenir enfermedades que se suelen manifestar en la adultez o en la adolescencia y que causan estragos de por vida. Ahora, ¿cómo se relacionan la gastronomía y la nutrición? Bueno, estas dos se han unido para darle un giro bastante interesante a la comida saludable, ya que muchas veces esta se tiene por algo insípido. Y los lugares en los que más se ha dado esta combinación es en los hospitales privados para ofrecerle a los enfermos una alternativa más. Asimismo, también se ha probado que el consumo regular de alimentos en un enfermo contribuye a su rápida recuperación. También a través de nuevos ingredientes y métodos de cocción distintos que puede proveer la parte gastronómica, se han creado propuestas bastante interesantes de platillos saludables. Asimismo, también con las proporciones adecuadas para los platillos,
sobre información sobre el reemplazo de ingredientes y también sobre la implementación de nuevos platillos. Se pueden crear propuestas bastante interesantes que pueden llegar a ser atractivas para toda la niñez. Ahora bien, se tienen varios consejos para cocinar rápido de una forma sencilla. Muchas de estas técnicas son bastante socorridas en los restaurantes para poder preparar alimentos deliciosos en muy poco tiempo. Muchos de ellos son, por ejemplo, tener una olla de agua hirviendo, descomponer las recetas paso a paso, tener preparado todo lo que se va a utilizar, hasta incluso descongelar la carne una noche antes. También en casa se puede recurrir a emplear un solo día para elaborar la comida de varios y almacenarla. Si es que uno almacena la comida correctamente, con el paso de los días seguirá conservando las mismas características. Claro, no podemos excedernos, debemos establecer un límite con esto de una semana, a lo mucho. También hoy en día muchísimos sitios web y canales de internet como, no sé, en YouTube, ofrecen diversas ideas sobre recetas que podemos hacer en casa, hasta incluso adaptarlas a lo que a nosotros nos gusta. Ahora bien, es importante enseñar a los padres de familia en este tema, ya que sin ellos el cambio en casa no se va a poder lograr. El primer paso es admitir que no se tienen buenos hábitos alimenticios para poderlos cambiar. También se les debe instruir con información respaldada y veraz. Asimismo, también se debe de enseñar la importancia de ser constante y de darle seguimiento a las dietas para poder ver los resultados. También se debe enseñar a los niños acerca de esto y principalmente los padres lo van a hacer. Se debe de eliminar la idea de que comer algunos alimentos es un castigo, mientras que otros es un premio, porque muchas veces nosotros mismos causamos esa aversión que llegan a sentir los niños por ciertas preparaciones. También se debe de dar el ejemplo sobre que se debe comer saludable, ya que si no se da en casa, el niño no tendrá de dónde aprender. Asimismo, también se puede decorar los alimentos de una forma bastante atractiva, dándoles formas de paisajes, rostros o animales, y no se necesitan tantos instrumentos para lograrlo. Así se podrá dar la imagen de que el comer puede ser un placer y además es un juego. Y esto es muy importante, ya que se debe detectar si es que el niño no come porque de verdad no le gusta ese alimento o si es porque presenta algún malestar. Este malestar puede ser signo de alguna alergia o alguna intolerancia al alimento, por lo que se debe de recurrir a ayuda médica profesional. El siguiente es el marco metodológico. Y este es el diseño de la investigación. Va a ser cualitativo porque el comer es diferente para todos. Transversal porque se van a estudiar varios sujetos en un corto periodo de tiempo. No experimental porque no se va a causar ninguna situación y se va a trabajar con los problemas que tenga cada niño. Y también se van a utilizar cuestionarios y focus groups para recolectar información. Ahora, los sujetos van a ser los padres de familia que tengan estudiando a sus hijos en el primero de primaria en el grupo determinado por la directora del plantel, ya sea A o B, por lo que aproximadamente se le va a aplicar este cuestionario a 20 padres de familia. Ahora, en el instrumento va a estar compuesto por un cuestionario en el que se van a estudiar las dos siguientes variables: los beneficios de la buena alimentación y el conocimiento de nutrición. Va a haber 21 preguntas, de las cuales 10 van a ser abiertas y 11 van a ser cerradas. Y este se va a aplicar cuando los padres de familia vayan a recoger a sus hijos en un espacio de máximo 10 minutos. Con este cuestionario se busca determinar los hábitos alimenticios que se tienen en casa y determinar el tipo de información de nutrición que es conveniente que se le enseñe a los padres de familia. Asimismo, para también poderlos ayudar a corregir estas cosas que tienen en casa y cómo ellos pueden empezar a implementar un régimen alimenticio nuevo en su casa. También se va a dictar lo que se debe impartir acerca de la nutrición y la información que va a tener, la aceptación que va a tener esta información. También se busca ayudar a los padres de familia a comprender a sus hijos respecto a lo que les gusta comer. Y este es el resultado final de la investigación. Se va a crear el taller Nutrición Gastronómica aplicada en niños para padres de familia. Esto va a ser aplicado en un día sábado de 10 a 14 horas en el laboratorio gastronómico del plantel preparatoria del Colegio Intercanadiense. Este va a constar de un curso teórico apoyado en un manual previamente elaborado y una clase práctica en el que se les va a enseñar a aplicar toda esta teoría. También se va a dar a conocer la información más relevante de la investigación en un lenguaje coloquial para que fácilmente pueda ser entendida. Y también se va a buscar, como ya lo había mencionado, que los padres aprendan a aplicar toda esta teoría sin ningún tipo de ayuda. La conclusión del trabajo es la siguiente. Es bastante evidente que este problema crece día con día, y esto se ve principalmente
claramente potenciado por el poco interés que se le pone a cómo es que se alimentan los niños. Ahora, el tiempo para preparar los alimentos se ha ido adaptando poco a poco al nuevo estilo de vida que tiene la gente, pero en lugar de adaptarse como sería verdad para un beneficio, cada vez se ha ido deteriorando. Esto es también por las facilidades que nos ofrece la industria para comer algo fácil de preparar y bastante rápido. Entonces, de aplicarse esta investigación se empezarán a ver beneficios en la vida de los niños. Entre ellos, se empezará a ver cómo es que su vida personal y su vida escolar van en aumento. Ellos van a empezar a poder desarrollarse mejor en diversas áreas de su vida. Y estos cambios positivos también se van a ver reflejados en la institución en la que estudian, pudiendo tener una mayor oportunidad de presentarse en diversos concursos y certámenes, como por ejemplo de matemáticas o de algún deporte. Por eso es muy importante también instruir a los padres de familia con esta información para que ellos sepan cómo transmitírsela a sus hijos. Y bueno, este estudio puede ser la base para otros enfoques como el alimentar a niños que ya hagan deporte de una forma más disciplinada y formal, o también como para mejorar los alimentos que se venden en el colegio. Esto es darles una mayor calidad nutricional, hasta incluso un mejor aspecto, sin sacrificar la ganancia de la persona que tiene la cafetería. Bueno, esto sería todo por la presentación. A continuación les voy a mostrar el producto final de la investigación. Gracias. Este es el producto final de la tesis. Como pueden ver, viene en un folder de costilla rígida. Entonces, esta es la portada. Después se provee una tabla de contenido para que los padres de familia se puedan guiar un poquito mejor. Esencialmente todo se dividió en 4 apartados principales más un glosario. En todos estos se hace un resumen de la información más relevante de todo el tema de investigación. Este es el primer apartado que se muestra, que es sobre la nutrición. Primero se provee una definición de lo que es nutrición, después se explica brevemente cuál es la importancia de la nutrición en los niños y hasta el final se proporcionan los beneficios de nutrirse sanamente. Y además se tiene un pequeño espacio para hacer notas. Este es el segundo apartado, se llama Aprender a comer. Aquí lo que se enseña es básicamente cómo es que podemos hacer que un niño empiece a comer alimentos que él no suele comer. Después se da el apartado de reeducar el paladar. Esto hace referencia a cómo es que nosotros podemos ir introduciendo a nuestros hijos poco a poco alimentos que ellos no suelen comer. Y hasta el último se da el apartado de cómo saber lo que gusta de comer mi hijo. Esto es una ayuda para que los padres puedan empezar a comprender las razones por las que su hijo decide consumir algunos alimentos y rechazar otros. Aquí empieza lo interesante de todo el tema de investigación, que es la aplicación práctica de todo el trabajo. Esto es querer llevar el conocimiento nutricional a la práctica, de una forma un poquito más gastronómica. En esta primera parte se proporcionan algunos consejos para nosotros saber cómo podemos empezar a balancear la alimentación en casa. Y después viene el apartado de balanceo de platillos. Aquí lo que se va a explicar son las formas en las que nosotros podemos balancear el contenido que tiene un platillo. Después viene la parte de diseño de la estructura de platillos. En este apartado se le enseña a los padres de familia cómo es que ellos pueden descomponer un plato en elementos individuales y cómo es que ellos pueden volver a combinar esos elementos para lograr nuevos platillos. Abajo viene el apartado de cómo armar un menú en casa. Aquí básicamente se dan 2 parámetros que pueden servir para determinar las proporciones de todos los elementos que va a contener el menú. Después viene el apartado de adaptación de recetas. Este apartado es bastante importante ya que nos va a dar algunas pautas que son necesarias para que nosotros podamos tomar las recetas que más nos gustan y poder hacer una versión diferente, un poco más saludable. Después viene la parte de cómo sustituir ingredientes con otros que sean equivalentes. Este apartado llega a ser necesario ya que durante la niñez es bastante común tener alergias o hasta incluso se puede seguir alguna religión en la cual haya alguna restricción alimenticia. Entonces aquí se dan algunas pautas para saber cómo es que nosotros podemos cambiar algún producto que no se pueda consumir por otro que sea similar
o bien por sus equivalentes. En este apartado de cocinar de forma sencilla, se le empieza a dar a los padres de familia algunos sitios de donde ellos pueden extraer recetas que bien pueden replicar en casa o cuyas ideas pueden utilizar para ellos diseñar sus propios platos. En este otro apartado, consejos para reducir el tiempo en la cocina, se le dan a los padres de familia varias técnicas que suelen ser utilizadas en restaurantes, lugares en donde se hacen preparaciones de muchísima calidad en muy poco tiempo. Después viene uno de los apartados más importantes en este manual, que es el elegir el método de cocción adecuado. Este tiene una importancia bastante grande, ya que nosotros podemos utilizar un método que utilice menos grasa para obtener las mismas características que de un producto que suele ser frito. Un producto que es bastante gustado por los niños, ya que tiene muchísimo sabor. También se dan algunos consejos para preparar vegetales y poder incitar a los niños a consumirlos un poco más. Asimismo, se da un glosario de las técnicas que más se utilizan en casa y después se da un glosario de las nuevas técnicas introducidas por el manual. Después viene el apartado de emplatados para niños. Aquí se le enseña a los padres de familia cómo es que ellos pueden empezar a cambiar la forma en la que se miran los alimentos en un plato, para que los niños piensen que la hora de la comida es un juego. Rápido. Finalmente se proporciona un glosario con los nuevos términos introducidos. En el siguiente apartado mostraremos cómo es que se puede aplicar este pequeño manual. Papo. Esta es una de las diversas aplicaciones del presente trabajo de investigación, por lo que se ha decidido replicar un platillo de una famosa cadena de comida rápida en casa. Se eligió replicar la hamburguesa con queso de la cadena McDonald's. ¿Por qué? Porque esta es la que viene incluida en uno de los platillos que se ordenan más en el restaurante, en este caso la cajita feliz. Y esta básicamente consiste de una hamburguesa y unas papas, por lo que se hizo algo similar en casa. Básicamente esta hamburguesa consta de pan, carne, mayonesa, queso, catsup, pepinillos y un poquito de cebolla.
ingredientes que cualquier niño se puede comer. Pero ahora sí viene lo interesante. Esta hamburguesa tiene un peso de 113 gramos y te aporta un total de 319 kilocalorías. Las papas te aportan un total de 200 en una versión un poco más pequeña que esta. Y esta que se elabora en casa con un peso de 159 gramos te aporta un total de 217 kilocalorías, mientras que las papas por una porción de 60 gramos te aportan 200. Ahora bien, las papas aportan casi la misma cantidad entre ellas, pero lo interesante es la hamburguesa. Esta tiene un peso que es bastante mayor, un poco, que la versión de McDonald's, pero te va a aportar esta casi 96 kilocalorías menos que esta de McDonald's. Y también esta aporta nutrientes de mejor calidad que esta. Esta te aporta un exceso de lípidos y de sodio. Y eso no es bueno para ningún niño ni tampoco para ninguna persona. Por lo que esta es comparablemente mejor en cuanto a nutrientes se refiere. Ahora, en cuanto a precio, comprar estas dos cosas por separado te cuesta un total de 53 pesos. Y si lo quieres en una cajita feliz, te cuesta un total de 89. Mientras que realizar esta misma porción en casa te cuesta un total de 18 pesos con 69 centavos, lo que es notablemente más barato también. Entonces, sí, evidentemente comer en casa te aporta alimentos que tienen una mejor calidad en cuanto a contenido nutricional se refieren y muchísimo más baratos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver este video.